Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es poderosa, es viva y siempre habla, Señor. De una manera u otra siempre tú hablas y traes algún mensaje a nuestras vidas. Te pedimos que estemos atentos y que podamos ponerla en práctica sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles nuevamente al capítulo 4 de Primera de Pedro. Saben que el apóstol Pedro escribió 2 cartas, las 2 llevan su nombre y para diferenciar una de otra simplemente se pone Primera Pedro, Segunda de Pedro, pero el autor es el mismo. Pedro, el que fue discípulo de Jesús, uno de los hombres que vivió más cerca del Señor cuando Jesucristo estuvo aquí. Hay muchas cosas que Pedro vio que otros discípulos no vieron. Por ejemplo, en varias ocasiones el Señor le decía a Pedro, a Jacobo y a Juan que fueran con él a orar, que fueran con él a ciertos y determinados lugares. Una vez entraron a una casa y vieron la resurrección de la hija del rabino de la sinagoga, Jairo, y los demás discípulos se quedaron fuera. Pedro fue el único de los 12 discípulos que caminó por encima de las aguas. Pedro fue uno de los que vio la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, cuando dice que apareció Moisés y Elías y se pusieron a hablar con el Señor Jesucristo. Pedro fue aquel discípulo que le dijo al Señor: Señor, nos están pidiendo los impuestos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y el Señor le dijo: bueno, vete a pescar y el primer pez que saques, ábrele la boca y de su interior hay unas monedas, paga el impuesto tuyo y mío. Sí, Pedro fue un hombre que vio muchas cosas de parte del Señor Jesucristo, y que sepamos, al único que le sanó la suegra fue a Pedro, ¿no? Y la Biblia dice que la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor fue y se la curó. No sé si esto le sentó muy bien a Pedro o no, pero yo creo que sí. Pero todas esas cosas las pudo vivir Pedro en carne propia. Pero ojo, no todo fue bueno, Fue el único discípulo que negó al Señor. Y no estamos cuestionando ni criticando a Pedro, Dios nos libre, pero está en la Biblia y por lo tanto, si está en la Biblia, lo podemos decir. Negó al Señor 3 veces. Le dijo a aquella muchacha y a los que estaban allí: yo no tengo nada que ver con ese hombre. Yo no me identifico con Jesús. Y lo negó, y dice la Biblia que se cumplió lo que el Señor le había dicho, ¿no? Antes de que el gallo cante 3 veces, o no sé si son 2 o 3, me negarás 3 veces. Y dice que lloró amargamente. Pero a pesar de que cometió un gravísimo error en su vida, se dejó restaurar, se dejó cambiar por el Señor. Me llama mucho la atención, no sé si a ustedes, pero a mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo resucita, le dice, por ejemplo, a María Magdalena: dile a mis discípulos y a Pedro. Fíjate qué diferencia, ¿no? Dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí yo me quiero encontrar con ellos. Y así fue. El Señor Jesucristo se encontró a Pedro pescando otra vez volviendo a la pesca, y el Señor lo llama, y todos conocemos la historia. El capítulo 21 de Juan, si pueden leerlo esta noche antes de ir a la cama a dormir, léanselo. Precioso. Pedro, ¿tú me amas? Qué pregunta, ¿no? Es como si el Señor no supiera las cosas. ¿Tiene que preguntar el Señor algo para saber la respuesta nuestra? Si dice la Biblia que hasta cuando vamos a orar, antes de que salgan palabras de nuestra boca, ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Pero es una forma muy sabia de restaurar a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Por 3ª vez. Pedro, ¿tú me amas realmente? ¿Qué le diríamos nosotros al Señor si en esta tarde subiera a esta plataforma, a este púlpito, y nos preguntara a cada uno de nosotros, mirándonos a los ojos: ¿ustedes me aman a mí realmente? ¿Ustedes realmente me aman más que a sus trabajos, más que a sus mujeres, más que a sus esposas, más que a sus hijos, más que a sus propias vidas? ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a decir que me aman? Cuando Pedro le dijo al Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y fíjate qué curioso, que es la única ocasión que yo recuerde que el Señor menciona el nombre del padre de Pedro. Porque hasta entonces no sabíamos cómo se llamaba el padre de Pedro. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? ¿Qué tiene que ver el nombre del padre en esta ocasión?
¿No será que tú eres como eres o somos como somos porque a lo mejor la influencia positiva o negativa de nuestro padre pesa mucho sobre nosotros? ¿Te ha influenciado mucho la figura paternal en tu vida? ¿Tuviste un buen padre o un tirano? ¿Tuviste un padre que te demostró amor, cariño, respeto, que creía y confiaba en ti? ¿O por el contrario, echas de menos la figura de tu padre? Cuando hablas de tu padre o piensas en él, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Buenos recuerdos? ¿Pesadillas? ¿Torturas? ¿Humillaciones? ¿Qué te viene a la cabeza? Simón, hijo de Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento que todos conocemos, su trayectoria. Es un libro muy pequeñito, pero muy profundo. Es un libro en el que vemos que todo está bajo la supervisión del Señor. La vegetación, la vida marina, absolutamente todo está bajo la protección y la supervisión del Señor. Y Jonás fue un profeta rebelde durante un tiempo. Conocía la voluntad de Dios, sabía lo que tenía que hacer. ¿Y nosotros? Pregunto, a estas alturas de la vida, ¿ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer en la vida? Jóvenes, ¿lo sabéis ya o no? ¿Ya sabéis lo que tenéis que hacer? Yo a los 17 años lo tenía clarísimo, clarísimo. Nunca dudé de que Dios quería que hiciera lo que hago. Nunca. Jamás he tenido la más mínima duda. Solamente una vez en 40 años casi de ministerio que tengo, solamente una vez estuve tentado a dejarlo todo y pasar de todo. No del Señor, sino de servir en el ministerio. Pero desde los 17 años yo sabía a lo que me había llamado el Señor. Y creo que hasta que me muera o me vaya con Él, no me dedicaré a otra cosa que servir al Señor. ¿Y saben por qué tomé esa decisión, a pesar de que por supuesto Dios me estaba llamando? Porque yo entendí algo muy claro, creo que lo entendí muy claro desde el principio de mi conversión. Y es que al Señor no se le puede servir de cualquier manera, a medias tintas. No me entra, perdonen que yo muchas veces sea reiterativo y a veces como que repita lo mismo, da igual si hablo del Antiguo Testamento o del Nuevo, de un personaje, de otro, parece como que siempre todo termina siempre en el mismo punto, ¿no? Y es la radicalidad con la que tenemos que servir al Señor. Y ese fue el mensaje mío del jueves, para los que estuvieron y para los que no estuvieron. Si alguien en esta vida fue radical, ¿saben quién fue? Él. Él ha sido el ser más radical de toda la historia de la humanidad. No hay ningún político, ni en el pasado, ni en la actualidad, ni vendrá en el futuro ningún político, ningún líder religioso que haya sido tan radical como el Señor Jesucristo. O estás conmigo o estás contra mí. Si eso no es ser radical, el que no siembra, desparrama. Sí, no hay neutralidad. No hay decir, bueno, yo no ni a favor ni en contra. Neutro. No existe la neutralidad en el Evangelio, no existe. La Biblia dice que hay dos tipos de personas, los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo, es decir, los que se salvan a través de la obra de Cristo en la cruz y los que se condenarán eternamente. No hay término medio, no hay reencarnación, no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra posibilidad. Si eso no es un mensaje radical, díganme ustedes qué adjetivo puedo utilizar en esta noche. El Evangelio siempre se ha caracterizado por ser radical. Y los hombres de Dios tienen que ser gente radical. Y las iglesias tienen que ser gente radicales. Y el cristiano tiene que ser radical en sus posturas. Y a veces esta radicalidad que caracteriza al Evangelio no cae bien, evidentemente. Porque el Evangelio no tiene nada de diplomático. El Evangelio es o entras o sales, pero amigo, decídete. El Evangelio no es llevarnos bien con todo el mundo y pretender que todo el mundo te aplaude y todo. No, cuidado. El Evangelio muchas veces conlleva el tener que afrontar ciertas y determinadas riesgos o situaciones o problemas o circunstancias debido a la radicalidad de los que creen en ese Evangelio. La importancia de ser radicales en estos tiempos, cuando yo me convertí hace años atrás, el Evangelio se vivía de una forma diferente, totalmente diferente. Toda la camada, todos los jóvenes que en aquellos años nos convertimos al Señor, solamente pensamos todos en una misma cosa, todos. Algunos llegaron y otros se quedaron por el camino, pero todos lo que queríamos era servir al Señor.
Porque yo digo una cosa y quiero saber lo que ustedes opinan. ¿Cristo verdaderamente era el Mesías? ¿Murió en una cruz como cuentan los evangelios? ¿Lo metieron en una cueva, en un sepulcro, 3 días? ¿Pusieron una piedra delante con 16 soldados romanos? ¿Pusieron el precinto del Imperio Romano y estuvo 72 horas ahí dentro metido? ¿Sí o no? A los 3 días esa piedra se rodó. Los 16 soldados romanos no pudieron evitar que él resucitara. Salió fuera y estuvo durante 1 mes y medio, 40 días concretamente, presentándose a Pedro, a Santiago, a Juan, a los apóstoles, incluso hasta 500 personas a la vez. ¿Eso es verdad, sí o no? Pues si esto es verdad, y ustedes han dicho que es verdad, esto es lo más grande que se puede contar en la vida. Mahoma, Buda, Krishna y cualquier otro líder que ustedes me puedan mencionar no le llega pero ni a la suela del zapato a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. Si esto es verdad, que este hombre, que este Señor Jesucristo murió, resucitó, a los 40 días asciende, como levitando dirían algunos, y si es verdad que Él tiene que venir de un momento a otro, si esto es verdad, hermanos, esto nos tiene que cambiar la vida. ¿A qué otra cosa yo personalmente me puedo dedicar más que a predicar y hablarle a la gente de que Él murió, resucitó, ascendió y volverá otra vez? No le encuentro sentido a nada en la vida, a nada. Y por eso llevo casi 40 años, desde los 17 años, que se dice pronto, sirviendo de una manera con mis fallos y con defectos al Señor. Pero yo entiendo que el evangelio que se predica en la Biblia era un evangelio tremendamente radical, donde no había medias tintas, donde no es, bueno, me duele aquí, hoy no voy al culto. Yo no entiendo cómo hay gente que un domingo a la tarde decide no venir a un culto y se quedan en su casa. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, por ejemplo, los que hoy decidieron no venir al culto? ¿Qué están haciendo? Me pregunto yo. ¿Viendo la televisión? ¿Viendo un partido de fútbol? ¿Jugando al tenis? ¿Cambiándole el aceite al coche? ¿Qué están haciendo? Criticamos a los judíos sin ningún motivo, porque son, entre comillas, radicales con su Shabbat. Pero es que los cristianos deberíamos de ser también tremendamente radicales con el día del Señor, si es que dicen que es el domingo, que no lo es, pero... Entonces yo en esta tarde quiero que tomemos decisiones. Estamos a punto de terminar el año, ¿sí? Se nos ha ido el año así, volando. ¿No os dais cuenta de que la gente, no digo todos, pero no os dais cuenta que la gente de puertas para afuera ya más o menos cada uno está como posicionado? Que ya han escogido el tipo de vida, el estilo de vida que quieren vivir. Por ejemplo, hay una gran masa, un gran sector de la población que ha optado por el camino de la indiferencia total y absoluta. Le da igual si crees, si no crees, si Dios existe, si Dios no existe, si Dios va a venir, si no va a venir. Es la indiferencia total y absoluta, el viva la pepa, permítame la expresión. Como se decía en los tiempos bíblicos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y de dónde viene eso? Viene de los que iban a dar su vida en la arena de los circos romanos. Total, ¿para qué hacer planes de futuro? Si vamos a salir ahora dentro de media hora a la arena y nos va a comer un león. Comamos hoy, bebamos hoy, que dentro de media hora estamos muertos. Ese era el lema de los gladiadores en la época del Imperio Romano. No se podían hacer planes a largo plazo. ¿Y cuánta gente hoy en día viven así, verdad? Con una indiferencia absoluta. Yo los llamo personalmente los anestesiados. ¿Te han anestesiado alguna vez? A mí más de 5. Más de 5 veces me han anestesiado. Y ya te pueden hacer lo que quieran, que no te enteras. Sacan, cosen, meten, porque estás anestesiado. Ay, amigo, pero ¿cuántos seríamos capaces de dejarnos operar sin anestesia, a lo vivo? Ninguno. Yo creo que las más valientes del mundo, sin lugar a dudas, y siempre lo he dicho, son las mujeres. Porque parir sin ser anestesiadas yo no sería capaz. Yo me ligaría las trompas. Créanme, porque eso tiene que ser tremendo. Que algo así salga por algo así, es que es una cosa inconcebible, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente en la vida están anestesiados? No tienen conciencia de lo que está a punto de suceder.
No tienen conciencia de que este mundo se acaba. Y cuando te oyen hablar así, dicen, uy, este hombre es un apocalíptico. Ya está metiéndole miedo a la gente para manipular las conciencias y los corazones, para que la gente se asuste y entonces busquen y se refugien en la religión. No, no es eso. Sino que hay realidades que nos gusten o no, se van a cumplir. ¿Te acuerdas cuando vino aquel tremendo tsunami donde murieron 275,000 personas en menos de una hora? Después del diluvio de Noé, se ha considerado la catástrofe más grande de toda la historia de la humanidad. Primero fue el diluvio, y la segunda catástrofe donde murieron de golpe más gente fue ese tsunami tremendo que afectó a varios países y continentes. 275,000 personas. Muchos de ellos estaban en sus cultos, en iglesias, porque fue un domingo cuando vino el tsunami y se los llevó a todos. Y que salieron imágenes en televisión realmente terribles. Si hubieran sido conscientes de que en cuestión de minutos venía el tsunami más grande de toda la historia de la humanidad, muchos habían corrido al monte, muchos no estarían bañándose en la playa, estarían en lo más alto para salvar su vida, pero no eran conscientes, no lo sabían. ¿Y cuánta gente hoy en día no sabe lo que va a ocurrir? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros sabemos muchas de las cosas que van a ocurrir y por dónde van a atacar y por dónde va a empezar el juicio y por dónde va a empezar la guerra y cuántos van a morir. Y toda esa información la tenemos nosotros los cristianos. Pero mucha gente ha optado por la indiferencia total y absoluta. Otros han escogido otro camino, también peligroso, pero muy popular, la desobediencia. Yo hago lo que me da la gana y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, que para eso ya soy mayorcito. ¿Qué le vas a decir a una persona que ese es su eslogan de vida? Yo soy mayorcito y nadie me tiene que decir nada. Y da igual la edad que tengas, pero mucha gente ha optado por la desobediencia voluntaria, así como otros han escogido el camino de la ignorancia voluntaria. Porque dice la Biblia, y quiero leerlo, que hay gente que ignora voluntariamente, gente que dice, no me interesa saber eso. Y si lo saben, lo ignoran exactamente igual. Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 12, se ha leído esta tarde. No os sorprendáis, no se sorprendan, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Claro, se le ha enseñado durante años a la gente que viene a la iglesia, que cuando vengas a la iglesia, todos tus problemas van a desaparecer y que no vas a tener nunca ningún problema. Eso es mentira. Es cierto que con el Señor muchos problemas se pueden solucionar, pero te voy a decir una cosa, el convertirse implica y conlleva que ya nunca vamos a tener ningún tipo de problema de ninguna índole. ¿Creen ustedes en eso? Pues entonces a mí me predicaron otro evangelio, porque a mí me han criticado, a mí me han calumniado, a mí me han perseguido, a mí me han tenido celos y envidia personas por ser cristiano. Pero si es verdad que el evangelio te quita todos los problemas, entonces ¿por qué hay hermanos nuestros que mueren quemados todavía en muchas partes del mundo? ¿Y por qué hay familia que se te ha vuelto en contra y te ha dejado de hablar desde que te convertiste al Señor? ¿Y por qué hay personas que te han dejado de hablar? Porque el evangelio no significa que todos los problemas han desaparecido. Entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es que el Señor no te promete que todos tus problemas se van a desaparecer. Lo que sí te promete es ayudarte, fortalecerte, ayudarte y bendecirte en medio de la prueba. Eso es lo que dice el Señor. O no pasó por pruebas Daniel, no pasó por pruebas José, no pasó por pruebas Abraham, no pasó por pruebas el mismísimo Señor Jesucristo. Incontables, incontables, pero en todas ellas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Pero predicarle a la gente que venga a la iglesia, no lo hagan ustedes, por favor, no hagan esa publicidad. Yo sé que ustedes no están en eso, pero hay congregaciones que sus miembros, para invitar al abuelito, al primo, al vecino, al marido, al vecino, le dicen, no, tú vente a la iglesia que yo voy, que ya verás cómo todos tus problemas se van a solucionar. Es que eso no es verdad, eso no es el evangelio, eso es manipular a la gente. Tocar la fibra sensible de la gente, pero esa no es la realidad. Hay hermanos que tienen necesidades económicas, ¿o no? Y hay hermanos que están luchando con una enfermedad durante años y con la gracia de Dios ahí están. Y hay hermanos que tienen problemas en el matrimonio.
El Señor nos va a dar la gracia y nos va a dar la fortaleza y vamos a descubrir la grandeza de nuestro Dios en todas esas pruebas. Pero lean ustedes, por ejemplo, la lista de sufrimientos, por ejemplo, del apóstol Pablo. ¡Madre mía! Perseguido, torturado, encarcelado, como náufrago, apedreado. Es que es un tremendo. Dice, pero en todas ellas he salido victorioso. Entonces, prediquemos las cosas como son. Pero dice aquí, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero más adelante dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, más claro agua, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y la palabra dice que algunos ignoran voluntariamente las verdades de la Biblia. ¿No has conocido gente que dice, no me hables, no me digas nada? No me digas nada, prefiero no saber. Y creen que ignorando y rechazando la verdad del Evangelio van a tener alguna justificación. Otros optan por el camino de la guerra frontal contra la iglesia, contra la Biblia y contra el cristianismo. Y vamos a comenzar a ver cosas tremendas en este país. Yo sé que algunos están tontitos con estas cosas de Podemos y con estos demonios que se han unido. Pero iglesia, ponte las pilas. Iglesia, ponte las pilas. Yo sé que hay algunos que en la más absoluta ignorancia se creen que van a venir tiempos de cambio y de reflexión sí, van a venir tiempos de cambio. Pero te voy a decir una cosa. Las cosas se van a poner muy difíciles para aquellos que quieran vivir una vida radical y sirviendo al Señor. Yo no estoy haciendo publicidad de ningún partido político y jamás lo haré. Lo que sí estoy diciendo que a la luz de mi Biblia y a la luz de la palabra de Dios, cuando gobiernan los impíos, dice la Biblia que el pueblo teme. Cuando gobiernan personas que odian a Dios, cuando gobiernan personas que en vez de estar a favor de lo que dice la Biblia, la contradicen. Espérense ustedes cuando aprueben la eutanasia. Corran ustedes cuando comiencen a aprobar todo tipo de leyes contrarias a la palabra de Dios. ¿Dios va a traer bendición a este país? Si a mí lo que me sorprende es que España todavía no ha entrado en el juicio de Dios. Eso es lo que a mí me sorprende, porque con todas las barbaridades y con todas las matanzas y con todas las cosas que se han hecho en este país, lo que me sorprende es que todavía España está en pie, pero este país va a pasar por el juicio de Dios, por el fuego de Dios, no nos quepa la menor duda. Y además para todo esto, espiritualmente hablando, la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. ¿O es que no lo vemos? Agárrense ustedes lo que van a tener que lidiar los padres que tienen niños pequeños en edad escolar, cuando comiencen a enseñarle a sus hijos cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Cuando lleguen a la escuela y hagan prácticas, como ya están haciendo en algunos lugares, de matrimonio, niños con niños, niñas con niñas, enseñarles clases de sexo sin el consentimiento de su padre, y como se te ocurra decir algo, te pueden hasta denunciar y quitar el niño. Y esto está pasando aquí, en España. Ya en Bélgica, lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir, está prohibido predicar públicamente el Evangelio. En Bélgica, donde está el gobierno de toda Europa, y de ahí sale todo, la cabeza de la víbora, está allí en ese lugar. Y no se puede predicar el Evangelio públicamente, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la plaza, en ninguna parte, en ningún lugar. Y estamos hablando de Europa. Por lo tanto, queridos hermanos, como nunca antes tenemos que tener claras nuestras ideas y poner nuestra mirada en el Señor, porque van a intentar por todos los medios que claudiquemos, van a intentar por todos los medios que nos doblemos ante sus imágenes, van a intentar por todos los medios que renunciemos a nuestros principios, pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese solamente se podrá salvar. También dice la Biblia, y tengo que decirlo, que el amor de muchos se enfriará. ¿De quién? De los inconversos. ¿Qué se va a enfriar el amor de un inconverso? El amor de muchos creyentes se enfriará y seguirán la corriente de este mundo. Dice la Escritura que a los del mundo, y me imagino que has tenido ya experiencias a esta altura de tu vida, les sorprende a los del mundo que nosotros no participemos y no apoyemos ciertas y determinadas actividades y tradiciones. Les sorprende como si fuéramos bichos raros. No es que seamos bichos raros, sino que nuestro estilo de vida es completamente diferente. ¿O no?
Capaz que me estoy equivocando. Porque por ahí se han hecho retiros en la península donde se le enseñaba a los jóvenes cristianos a tatuarse. Tatuajes cristianos. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pues es el mismo perro, con distinto collar. Y vamos a comenzar a ver. Y cuidado los que están estudiando carreras de estas que no sirven para nada. Cuidado los que están metidos todo el día en ambientes de personas que tienen ideas extrañas a la palabra de Dios, a ver si te van a terminar contaminando ellos a ti o tú terminar influenciándolos a ellos. Porque hay jóvenes aquí que están estudiando en universidad y estáis todo el día rodeados de inconversos y como no seas radical en tu relación con el Señor, te pueden terminar contaminando. Sin embargo, en la Biblia veo a personas que vivieron con una presión que ni todos nosotros experimentaremos a lo largo de nuestra vida. Y estaba pensando, por ejemplo, en David. David no tenía el apoyo de su familia. Al contrario, David cuando llegó al campamento de los filisteos, sus hermanos se le pusieron en contra. Él conocía el poder de Dios. Él sabía lo que era la protección de Dios. Él estaba preparado. Él sabía lo que era matar leones, matar osos. Él sabía perfectamente que el nombre de su Dios era tremendamente poderoso. Y ojo, él no había leído ese versículo que dice que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él no había leído nunca eso. Pero él sabía perfectamente que no había ninguna bestia, no había ningún animal, no había ningún hombre, ningún filisteo que pudiera hacerle frente y avergonzar al ejército de Dios. ¿Saben por qué se sentía mal David? No porque en sí estaban perdiendo la guerra y porque Goliat era un soberbio. El problema realmente era que David no podía consentir que se mofaran de su Dios. Se le revolvían las entrañas. Era tanto el celo que tenía por el Señor que él le dijo a Goliat, escuchen bien, es que tú estás desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Tú te estás tratando de meter contra nuestro Dios. Y al final, si ustedes nos ganan, lo que ustedes van a creer es que vuestro Dios, Dagón, mitad pez, mitad ser humano, es más poderoso que el nuestro. Y yo no voy a consentir eso en mi país. Yo no voy a consentir en mi tierra que ustedes los filisteos, que por cierto, ya era la segunda vez que lo intentaban, ¿se acuerdan? La primera vez robaron el arca. Dijeron, bueno, si el poder del pueblo de Israel está en el arca, robémosle el arca, llevémonos ese mueble, lo ponemos en el templo de nuestro Dios Dagón y entonces ya se les acabará la bendición, la protección. Le salió el tiro por la culata. Lo vuelven a intentar por segunda vez. Ahora no hace falta pelear todos contra todos, sino simplemente uno. Pero David captó el ambiente espiritual. David entendía que detrás de Goliat estaban los demonios. David entendió que detrás de desafío, de la soberbia, de la arrogancia de Goliat, era el diablo el que trataba de decirle, ustedes no valen nada, ustedes no sirven para nada, nosotros tenemos el poder y la autoridad, y yo les digo cómo tenemos que hacer la guerra, cómo tenemos que atacar. Yo voy a poner las pautas de conducta, que es lo que intentan. Es lo que intentan, que todos pensemos igual, que todos hablemos igual, y que todos actuemos bajo el modelo que los hijos del diablo nos quieren establecer. Esa es la realidad. Y lo están intentando prácticamente desde la cuna, desde la más tierna infancia. Y claro, después tenemos la cosa de meter a nuestros hijos 5 o 6 horas en manos de esta gente y cuando te los entregan, como no esté la presencia del Señor en la casa y como sus padres no sean verdaderamente hijos de Dios, que aman la palabra, instruyen a sus hijos, pues ya me contarás, dentro de 4, 5, 6, 8, 10 años, ¿qué sociedad vamos a tener? Entonces David llegó allí y dijo, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, me da igual si mis padres se ponen en contra, me da igual si el rey no me apoya, me da igual si mi hermano me critica, me da igual, aquí está en juego la honra de mi Dios y yo no le voy a permitir a este filisteo incircunciso que se mofe de mi Dios, como tú no tienes que permitir que en tu clase, en la universidad, en tu colegio, en tu trabajo se mofen y se rían de Dios, no tienes que permitirlo, no tienes que ser un cobarde, sino un radical. Algunos dirán, ostras, es que aquí se predica muy duro. Pues mijo, esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. Si no te gusta, ya sabes, ahí tienes la puerta y ya te puedes estar levantando y marchándote ahora mismo. Pero aquí predicamos de esta manera. Cuando en la clase se levante alguien y diga algo en contra de Dios, levántate, hombre, no te calles.
No, Señor, eso es una barbaridad. Se reirán, se burlarán, lo que tú quieras, pero por lo menos que sepan que en ese lugar hay un punto de referencia diferente. ¿Cuál es el problema? Que hay tanta cobardía hoy en día entre los cristianos. Se callan. Y cuando cuentan chistes verdes, tú cuentas otro que sabes mejor o peor que el que ha contado. Y las conversaciones y los comentarios. Y no hay una diferencia, lamentablemente. Pero David dijo, hasta aquí has llegado, amigo. Le dijo, te voy a cortar la cabeza. Tu carne se la van a comer las fieras del campo. Ni les va a dar tiempo a los filisteos de que te entierren. Y la carne de todo el ejército de los filisteos se la voy a dar a las bestias del campo. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Comenzó a preparar, a cambiar el ambiente espiritual con la boca, con el poder de la palabra. Y comenzó a profetizar y comenzó a decir lo que iba a ocurrir en lo natural y por lo tanto posteriormente en lo espiritual. Y así fue. ¿Y José? ¿No tuvo presión José? Madre mía, si tuvo presión José. Por contar la verdad, por abrir su corazón a sus hermanos. Sus hermanos le pusieron el mote de ahí viene el soñador. El que siempre está con sus sueñecitos, el que cree que nos vamos a terminar postrando todos delante de él. ¿Y cómo terminó? Vendido ¿por quién? Por sus propios hermanos. Por sus propios hermanos. Lo tuvo que comprar un egipcio porque a sus hermanos ni lo querían. Y la Biblia nos enseña que por querer mantenerse casto y por querer mantener su testimonio delante de Dios, ¿dónde terminó? En una cárcel, pero no donde están todos estos sinvergüenzas que han robado, como el Rodrigo Rato, como el Bárcenas, que están en cárceles de oro, sino en una mazmorra, pasando frío, pasando hambre, pasando necesidad, sin poder comunicarse porque no hablaba el idioma que hablaban allí, hasta que lo aprendió de grande, solo, sin familia, sin hermanos, sin iglesia, sin Biblia, sin nada. Pero dice, pero Dios estaba con José. Yo no sé si yo hubiera aguantado la presión que tuvo que aguantar aquel joven. Yo lo dudo, pero fue fiel al Señor. Y al final puso al mismo faraón de rodillas y pidiéndole ayuda para que le interpretara los sueños. Ese es el tipo de persona que necesitamos ser hoy en día, hermanos. Ese es el tipo de personas que faltan hoy en día en la sociedad. Pasamos desapercibidos muchísimas veces. Algunos ni saben en tu trabajo, me apuesto lo que quiera, que ni siquiera el que está a tu lado sabe que eres cristiano, ni lo sabe. Porque eres igual que los demás. O ahí calladito, vas a lo tuyo, no te metes con nadie. Como si Dios te hubiera puesto ahí a ti para que seas el niño o la niña buena. Dios nos ha puesto en el mundo para que seamos luz y sal, no para que seamos niños buenos y educaditos. ¿Y Daniel? ¿Y Daniel? Imagínate que secuestran a un chico de nuestra iglesia, al que tú quieras. Dieguito. Un ejemplo nada más, ¿eh? ¿Qué edad tienes? 17 años, perfecto. Perfecto. Viene la yihad islámica, secuestran a Diego, se lo llevan hasta los 80 años a Afganistán. Le cambian el nombre. Le enseñan el Corán por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche. Le dicen que todo lo que ha aprendido de Dios, de la Biblia, de Cristo, todo es mentira. Le intentan por todos los medios manipularlo, desprogramarlo y meterle una nueva estilo de vida, una nueva religión. Si a los 80 años nos volviéramos a encontrar aquí, ¿qué pasaría? Eso fue lo que le pasó a Daniel. Le mataron al padre, le mataron a la madre, le mataron a los hermanos, le reventaron la ciudad, le reventaron el templo, se lo llevan secuestrado a Babilonia. Cuando llega a Babilonia, aquello es una cueva de ladrones, ídolos, imágenes por todos los lados. Terrible, terrible. No entiende el idioma. Le cambian el nombre. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Dios es mi juez. A partir de ahora, Belsasar, hijo de Satanás. Belsasar, hijo de Satanás. ¿Qué comes tú? No, yo como comida kosher, yo como lo que dice la palabra. A partir de ahora vas a comer lo que yo te dé y punto. Le cambiaron el idioma, le cambiaron la religión, le cambiaron todo. Puso de rodillas a los reyes de Babilonia para la gloria de Dios. Ni los leones se lo podían comer, porque los leones comen carne y Daniel de carne no tenía nada. Daniel amaba tanto al Señor que los leones hasta los respetaban. ¿Qué te parece?
Tenemos cantidad de ejemplos en la Biblia, de personas que no eran cristianitos estos de domingo, cristianitos de esto de por mi culpa, por mi grandísima culpa, y después hacemos lo que nos da la gana. No, no eran este tipo de creyentes, eran gente radical, gente que estaba dispuesta a dar la vida antes de claudicar. Imagínate que levantaran aquí en la Plaza de España, por poner un nombre, que levantaran aquí en la Plaza de España una estatua enorme, gigante, y nos dijeran a todos los habitantes de Santa Cruz de Tenerife que tenemos que ir mañana por la mañana, como tienen que ir los habitantes de Corea del Norte, todas las mañanas, y postrarse de rodillas delante del padre de este y del abuelo de este. Imagínate. Y nos dan la orden de que todos tenemos que postrarnos por la mañana antes de ir a trabajar o a estudiar delante de una imagen. La imagen, por ejemplo, del Coleta. Por ejemplo, del demonio este. Porque eso es un demonio vestido de político. Y que tenemos que ir toda la mañana a postrarnos. Y si no te postras, a tus hijos los queman, a tus mujeres las matan, a tu marido lo matan y pierdes el trabajo y no vas a trabajar en tu vida. Algunos dirían, bueno, ¿por qué más da? Vamos, nos postramos y después ya está, ya hemos cumplido con ellos y ahora ya nos vamos a lo nuestro. 3, yo sé que es muy poco el porcentaje, 3 en todo el reino no se postraron. Esto indignó, como indigna al inconverso cuando te ven tenaz, cuando te ven radical. No lo soportan. Le dieron una oportunidad para que se volvieran a postrar y dijeron, toquen las trompetas, toquen los tamboriles, hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros no vamos a postrarnos delante de vuestros dioses. Así que calienten el horno, métanos dentro. Ellos no sabían, cuidado, ellos no sabían que el Señor los iba a proteger del fuego. No lo sabían. Tú y yo lo sabemos porque leemos la historia y miramos hacia atrás. Pero ellos no sabían que el Señor milagrosamente los iba a proteger del fuego. ¿Sí o no? No lo sabían. Pero ellos dijeron, si hoy Dios ha decidido nuestra muerte de esta manera y en este país, Señor, danos la gracia para morir quemados. Yo no elegí ni ninguno de nosotros dónde tenía que nacer, ni qué padres tenía que tener, ni en qué país tenía que nacer, como tampoco tenemos la capacidad de elegir dónde vamos a morir, cuándo vamos a morir y de qué vamos a morir. Son cosas que se nos escapan de las manos. Ellos habían nacido en Jerusalén y habían sido creyentes desde su más tierna infancia. Eran jóvenes circuncidados, jóvenes que guardaban la Torá a rajatabla, y ahora se encuentran en el extranjero, en Babilonia, delante de una estatua que no se van a postrar. Y ellos dicen, bueno, pues sé dónde nací y hoy sé que voy a morir aquí. Y dice que entraron dentro del horno de fuego y los amarraron. No sé para qué. No sé para qué los amarraron. Pero dice la Biblia que cuando Nabucodonosor miró hacia adentro, primeramente no estaban amarrados, estaban sueltos y caminando, hablando entre ellos dentro del horno de fuego. Y dice que no había 3. ¿Conocen la historia, no? Había 4. ¿Y el cuarto quién era? Ese fue el que le llamó la atención a Nabucodonosor, porque a los 3 que metió dentro los conocía, sabía dónde vivían, sabían cómo se llamaban, sabían quiénes eran, pero el que le llamó la atención era el cuarto, porque él dice en su lenguaje pagano, era como hijo de los dioses. Su ropa era resplandeciente, era diferente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ellos entraron primero y después entró el cuarto? ¿O el cuarto estaba adentro y ellos entraron después? Nunca le vamos a ganar al Señor en nada. Cuando ellos entraron, el Señor estaba adentro y les dijo, enhorabuena chicos, pensé que no iban a entrar. Y dice la Biblia que cuando los sacaron, ni sus ropas olían a humo. Ni sus ropas olían a humo. ¿Y por qué las ropas de algunos cristianos huelen tanto a humo? Ay, no, perdón, que me fui de tema. ¿Qué me habrá pasado? Y se pusieron de rodillas los líderes religiosos y políticos de Babilonia y dijeron, no hay un Dios como el Dios de esta gente. Y dieron un edicto para que en todas las naciones de la tierra adoraran al Dios de estos jóvenes, y el que no lo hiciera, muriera y su casa convertida en estercolero o en muladar, como dice la Escritura. ¿Qué te parece? Una presión tremenda, social, política, espiritual, de toda la forma. Intentaron destruir a Daniel, a David, a José, a Abraham, a Moisés, todo lo que ustedes quieran, pero el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Y yo creo que estamos viviendo y estamos a punto de entrar en una nueva etapa espiritual. Ya sabemos los cambios que se han producido en lo natural. Ya sabemos quién ha sacado tantos votos y quién ha sacado menos y quién se va a unir y quién no se va. Ya todo eso lo sabemos. Ya estoy hasta el gorro de todo eso. Pues todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo y más de lo mismo. Pero en el mundo espiritual captamos el cambio que se va a producir. Notamos que en el mundo espiritual algo está a punto de cambiar. Lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Porque cuanto peor se ponga, mejor va a ser para los creyentes radicales que amen al Señor. Quiero decirte que hace unos días leía el ataque, la guerra final que va a venir contra Israel, porque Israel va a ser atacada en cualquier momento, no te quepa la menor duda. El uranio tiene que estar enriquecido al 5%. Irán ya ha anunciado que lo tiene al 4,5% enriquecido. El anterior presidente, no este, sino el anterior presidente de Irán, dijo que él quería hacer un festival nuclear en Israel y destruirla completamente. Se ha olvidado que todos los que intentaron levantar su mano contra Israel o contra la ciudad de Jerusalén, todos han terminado aniquilados. Y no ha quedado títere con cabeza, no ha sobrevivido ni uno, porque no pelean contra un pueblo ni contra una nación, pelean contra el Dios de ese pueblo. Esa es la pura realidad. Y no es que sean santos ni que sean los mejores del mundo. La diferencia está que Dios, cuando empeña su palabra, Dios la cumple. Y da igual si tú eres bueno, si tú eres malo. Dios ha hecho unos pactos y Dios ha prometido que nunca ese pueblo va a ser destruido. Y todos los que lo han intentado han fracasado y han terminado mal. Todos. Babilónicos, medos, persas, griegos, romanos, caldeos, fenicios, todos han terminado mal, divididos, arruinados, como siempre. Por un camino vendrán y por 7 huirán, dice la Biblia. Y mirarás a su lugar y ya no estarán allí. Eso lo dice la palabra. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios tomará una decisión que cuando uno la oye dice: Señor, menos mal que yo sé que tú sabes lo que haces, porque me aterroriza lo que acabo de leer. Dice que el Señor cogerá por las quijadas a todos los líderes del mundo y los llevará a su tierra. Y allí les mostrará quién manda. Y te permitiré llegar hasta aquí. Y de aquí para allá no podrás pasar. Como algo que Dios hizo que nos tiene a todos con la boca abierta desde hace milenios. Y es que el mar tan impetuoso, con tantos millones y millones y millones de metros cúbicos de agua, simplemente con arena, le marcó la frontera. Y de la arena para allá ya no puedes pasar. Y en los Países Bajos llevan años y años levantando diques y levantando. Miran Venecia cómo están. Mira cómo está Venecia, con el agua hasta el cuello. Pero sin embargo el Señor le dijo al mar: amigo, hasta aquí llegas. Y puso arena y el mar hasta ahí llega y de allí para allá no pasa. Y así ha ido milenios. El Señor dice que llevará a estas naciones y a estos pueblos hasta allí. Dice, y allí morirán, y dice el número de muertos, y dice cómo van a morir, y dice cuánto tiempo van a enterrarlo, etcétera, etcétera. Y toda esta información la tenemos nosotros. Por eso no podemos vivir mirando a otra parte, no podemos tener el corazón dividido. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y eso qué significa? Que no tienes un bypass, que nunca te ha dado un infarto. Bienaventurados los de limpio corazón significa que no tienen el corazón dividido, que son radicales, que miran solo a Dios, no miran a la economía, no miran al precio del barril del petróleo, no miran a Rusia ni a China, sino miran al Señor, porque mirándolo a Dios seremos salvos y podremos perseverar hasta el fin en victoria para la gloria de Dios. Solamente hay que mirarlo a Él. Ya no hay lugar donde mirar. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde escapamos ahora? Solamente hay un lugar, ese refugio se llama Dios, ese refugio se llama Cristo. Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado y estamos a punto de dar por finalizado otro año más. Y el Señor nos ha guardado. Y el Señor nos ha bendecido. Y nos ha dado ropa y nos ha dado zapatos y nos ha dado comida y algún caprichito de vez en cuando. Y el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Él siempre es fiel. Aunque nosotros no seamos todos los fieles que deberíamos de serlo con Él. Y yo quiero en esta noche, hermano, decirles que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro estilo de vida es un estilo de vida único que no tiene nada que envidiarle a la gente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo así lo creo. Yo lo creo así, hermano. Por eso cuando vienen aquí me preguntan si voy a participar del Halloween, digo yo. Imagínense ustedes vestido yo de Drácula, de hombre lobo.
que no pega ni con cola. No participamos de esas vainas, porque nuestro estilo de vida es totalmente diferente. Jamás, tengo muchos defectos, pero tengo una virtud para la gloria de Dios. Nunca he tenido envidia de nadie, jamás, ni desde niño tuve envidia de nadie. Y ahora que soy cristiano, menos todavía. No tengo envidia de la gente del mundo, porque después de hablar con ellos, después de conversar con ellos, después de estar mucho tiempo escuchándolo, digo, Dios mío, qué vacíos están, no tienen nada, están totalmente vacíos, y nosotros lo tenemos todo en el Señor Jesucristo. No tenemos que tener ninguna envidia, ni siquiera de los que prosperan. Dice, porque pronto serán como la hierba seca y se secarán. Ahora, llevo algunos años leyendo todos los sábados, como creo que hay que hacer, cada uno allá, pero yo creo que todos los sábados los creyentes deberíamos leer el Salmo del sábado. Hay un salmo que se tiene que leer todos los sábados. Ustedes saben cuál es, ¿no? ¿No? Bueno, venga, se lo digo, el 92. El Salmo de los sábados, además lo pone en la Biblia, salmo para el sábado. Y yo lo leo todos los sábados, el Salmo 92. Y dice, los insensatos, escuche esto, claro, lo leo tantas veces que ya me lo sé de memoria, ¿no? Los insensatos y los ingenuos no entienden esto. Y esto me ha venido de perla en estos días, me ha hecho mucho bien. Cuando proliferan o florecen los impíos y son prosperados, es para ser destruidos todos a una. Si tenemos un malo por aquí, uno por allá y uno por acá, ¿cómo hacemos para destruirlos a todos? Pero el Señor los pone a todos en la misma cesta para demostrarles que aquí el que manda y el que tiene la primera y la última palabra es el Señor. Yo le pido a los que están estudiando en los colegios, por favor, marquen una diferencia. Los que están trabajando en trabajo con inconversos, marquen una diferencia. Los que tienen el privilegio de trabajar dentro de una casa, donde a lo mejor muchos de nosotros nunca podremos entrar, y allí estás cuidando al viejito, a la viejita, o a este o al otro, brillen en el lugar donde Dios les ha puesto, mi hermano. No solamente esperen el sueldo a fin de mes, sino si Dios te ha metido en la casa de una persona pudiente o no pudiente, me da igual. Marca una diferencia. Hoy ustedes están escuchando a uno predicando, pero mañana todos ustedes deberían estar hablando y predicando en colegios, universidades, en el aeropuerto, en el andamio, en el ascensor, en la obra. Y hermanos, y si expandimos la palabra de Dios, algo puede ocurrir, pero no podemos permanecer más tiempo con la boca cerrada. Nuestro estilo de vida tiene que marcar una diferencia. Nuestra visión de la vida es diferente. Yo leía ayer, no voy a decir estoy terminando porque no sé ni cuándo voy a terminar. Entonces, ¿para qué estoy la típica? Estoy terminando y después me pego media hora más. No estoy terminando. No sé cuándo voy a terminar. Discúlpeme. Si alguien está ocupado, se puede marchar sin problema. Yo no sé cuándo voy a terminar. Leí hace unos días. Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Dice, comían y bebían. Párate ahí. Comían y bebían. Pero si tú hablas con mucha gente y lo único que hablas es de comer y beber. Oye, hay un guachinche allí, hay un vino, hay unas pellas de gofio y hay una carne en fiesta. Y venga comida, y venga bebida, y venga comida. Y como en los días de Noé, comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. Hacían planes, no, porque yo voy a comprar. Hasta el mismo día que Noé entró en el arca no se enteraron. ¿Cómo es posible que millones de personas no se enteraran de lo que iba a venir sobre sus vidas en cuestión de minutos? Y un hombre, uno solo, junto con su familia, sabía lo que iba a caer. Pues muy fácil. Porque todos estaban anestesiados, todos estaban en otra onda, todos estaban en otra frecuencia, no les interesaba saber nada. Ojo, tenían la información, porque Noé no era un mudo. Noé predicó y advirtió y les enseñó durante años, pero pasaron olímpicamente de todo y no se prepararon. Pero aquella familia se preparó y cuando vino el diluvio se los llevó a todos. ¿Quién mandó el diluvio? ¿El diablo? Dios fue el que mandó el diluvio y murieron millones de personas, así. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece? ¿Y Sodoma y Gomorra? Que estaba a punto de ser destruida y solamente uno sabía lo que iba a pasar.
Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras lo que va a pasar. Y por eso tenemos que prepararnos y orar. Y no es cuestión de asustar, no es cuestión de meterle miedo a la gente, no es cuestión de una visión catastrófica, es cuestión de la realidad. Nosotros no vivimos en la época de Moisés, no vivimos en la época de Pablo, no vivimos en la época de la Edad Media, vivimos en los tiempos finales. Y los tiempos finales, dice la Biblia, serán tiempos difíciles, tiempos de rumores de guerras. Mira, jamás en la historia de la humanidad habido tanto armamento como hoy en día. 175.000 jóvenes cruzaron el Canal de la Mancha para entrar en 5 playas del norte de Francia, para desde ahí invadir Europa y llegar hasta Alemania y destruir aquel régimen diabólico. Hoy en día sería eso imposible. Tendría que hacerse otra planificación. No había satélites, no había WhatsApp, no había internet. El factor sorpresa funcionaba. Hoy en día el factor sorpresa no funciona. Si ahora mismo sabe Dios desde cuántos países nos estarán viendo ahora mismo en directo, en tiempo real. Hay una diferencia de 7 segundos, para que sepan, cuando yo hago así, y eso es pasado, yo ya estoy en otra onda, porque hay 7 segundos de diferencia. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos que los tiempos se están acortando. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero el tiempo, sí somos capaces de discernir. Jesús dijo, y ahora les prometo que termino. Si vosotros cuando veis una higuera y veis que está llena de hojas y la rama está tierna, no se parte, no se quiebra, sino está blandita, y dice, el verano está cerca. Dice, ¿cómo es posible que mirando un árbol sabéis discernir la estación del año en la que se encuentran? O mirando la puesta del sol, sois capaces casi de pronosticar el día que va a haber mañana y no sois capaces de discernir los tiempos. Es que no nos damos cuenta, hermano, de que esto está a punto de reventar por algún lado. Qué sorprendente que hace unos días vino el presidente de China a visitar Tenerife. ¿Y para qué? Y salió el Lumbreras del presidente de Canarias, que es un lumbrera, diciendo que ahora la economía canaria iba a producir un cambio tremendo porque vino el presidente de China a Tenerife y le va a dar trabajo a todos los canarios. Ya. Qué ingenuo, Dios mío. Pero con estos ciegos de políticos que tenemos, ¿cómo pretendemos que España levante cabeza? ¿Y el Putin paró el otro día en el sur? ¿Y por qué estos movimientos? ¿Y por qué estos movimientos tan extraños? Aquí no venía ni el Tato. Y ahora vienen líderes mundiales, ¿verdad? Y estas armas que están probando y estas fuerzas armadas que se están uniendo. Es que los tiempos se acortan, mijo. Y tienes que espabilar. Y a ver si terminamos la obra antes de fin de año, porque es una pena que lo hagamos tan bonito y después va a salir todo por los aires. Pero por lo menos vamos a disfrutarlo un tiempo. Me decía una vez un pastor, inauguraba una iglesia y dice, oye, lo que nos estamos gastando en la inauguración de este templo, al final todo se va a prender fuego y nos vamos a ir con el Señor y el anticristo lo va a reventar todo. Digo, bueno, pues por lo menos lo disfrutamos un tiempo. Pero ¿sabe qué? Venga, cierren los ojos, vamos a orar, porque yo si no sé cómo voy a terminar esto. Pero mire, sí le pido, ¿cuántos quieren ser radicales? Venga para acá el que quiera ser radical. ¿Cuántos quieren ir en serio con el Señor? ¿Cuántos quieren ir en serio con el Señor? Mire, hermano. A ver, el piano, ¿dónde está? Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para ser valientes. Algunos de ustedes conocen a cientos y a miles de personas. Arrímense para adelante porque no caben. Arrímense para adelante. Algunos de ustedes conocen a mucha gente. Háblenle de Cristo, hermanos, esta semana. Háblenle de Cristo a tu jefe, aunque te eche. Aunque te eche. Pero no cambies de un trabajo a otro sin haber dejado una semilla plantada en ese lugar. Háblale a tu hermano, que a lo mejor antes de fin de año se muere. Háblale al viejito ese que me decías al principio del culto. Háblale a ese viejito. Háblale a ese que se sienta contigo todos los días en la guagua, en el tranvía. Háblale.
Háblale a todo el mundo que puedas, por favor, hermanos. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Háblale a todos tus compañeros de trabajo, háblale a toda tu familia, a tus amigos, a los conocidos, al de la tienda, al del supermercado. Dile, Cristo viene pronto. Se reirán, hombre, lógico, ¿qué quieres? ¿Que te aplaudan? Prepárate, el Señor viene pronto. No puedes esperar que te aplaudan, lógico. Lo que tú vas a decir mañana a tu compañero de trabajo no se lo ha dicho nunca nadie, nadie lo dirá. Qué lástima que no haya gente que le pueda predicar a los políticos de este país. Qué pena, ¿eh? Qué pena que no haya como un Natán o un Samuel en el palacio y advertir de las cosas, ¿verdad? Qué pena. Por eso estamos como estamos. Otro año más, la gente va a comprar y a vender y a tirar la casa por la ventana. Ya empiezan a poner las luces y los arbolitos. Y otra vez lo mismo, rutina, ya estoy harto. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Otra vez la cuesta de enero, otra vez los turrones, las peladillas, los langostinos y lo otro y lo otro y lo otro. Y se nos va la vida, se nos va la vida. Y hay tanta necesidad, hermanos. Tanta necesidad. Anderson y Elan los hemos tenido que mandar a Llagostera. ¿Por qué? Porque allí todavía no se ha levantado gente para atender esa obra. ¿Y saben lo que me decía el hermano Adolfo, el hermano de Israel? Ayer fueron a la casa de una familia que se bautizó ahora, que estuvimos en Israel. Están como locos porque empecemos reuniones. Y esta semana van a otra casa, a otra familia, que también se bautizó toda. Ya 2 familias, 8, 10 personas, más ellos 5, imagínate. Tanta necesidad de obreros, tanta. Y aquí hay gente que todavía le da vergüenza orar. Necesitamos gente que esté dispuesta a servir al Señor. Mire, ya me da igual, si son hombres o mujeres, ya me da igual. ¿Ya puestos? Pero necesitamos gente que diga, Señor, úsame, por favor. Señor, cuenta conmigo. Señor, por favor, úsame, Dios mío, dentro, fuera de la iglesia, me da igual. Pero ser radical, seamos radicales. Vamos a comprometernos con el Señor esta noche, hermanos. Vamos a decir, Señor, por favor, dame oportunidades en esta semana de poder hablarle a la gente, de abrirle los ojos. Porque lo que nosotros tenemos que decirle al mundo, nadie lo va a decir porque ni lo saben ni quieren saberlo. Pero queremos en esta noche comprometernos contigo. Queremos pedirte, Señor, que donde tú, Señor, nos pongas, marquemos una diferencia y podamos decirle al mundo, Señor, úsanos. Que no pase nuestra vida como una sombra, que ni saben que estamos allí. Que todo el mundo sepa el Dios que yo tengo. Y toda oportunidad que se me presente la voy a aprovechar, como Daniel, como David, como Moisés, como Abraham, como tantos en la Biblia que se levantaban y declaraban las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, fortalécenos la fe, Señor. Levanta a los que están caídos, titubeando, a los que están indecisos, Señor. Fortalécele, Señor, que no haya nadie decaído, que no haya nadie desanimado. Si alguien está cansado, Señor, tu palabra dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Renueva la fuerza de los cansados, quita la tontería de las cabezas de la gente, Señor. Y que por fin nos decidamos a servirte, a honrarte. Aparta de nosotros todo lo negativo, todo lo que no viene de ti, Señor. Que verdaderamente seamos una iglesia radical, un pueblo radical que anuncia las verdades de Dios. Porque el mundo se está desmoronando, las naciones están descomponiendo, el hombre está enfermo, tocado, herido de muerte, Señor. Pero ahora tú nos dices, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Aleluya. Dile al Señor, úsame, Dios mío, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, úsame, por favor. Permíteme hablarle en esta semana a alguien. Permíteme hablarle a alguien, Señor, por favor, dame a alguien. Ponme a alguien en el camino y si no lo encontraré yo, Dios. Pero háblenle a todo el mundo del Señor. Adviértanle, háblenle del amor de Dios. Díganle, vengan a Cristo, que se cierra la puerta. Vengan a Cristo antes de que sea demasiado tarde.
Ya no es tiempo de divisiones, no es tiempo de pelear, no es tiempo de discutir, no es tiempo de perder el tiempo, valga la redundancia. Es tiempo de decir, Señor, ya he perdido un montón de años de mi vida, ya he perdido juventud, he perdido dinero, he perdido sueños rotos, me he encaprichado con cosas que al final no me han servido para nada, pero yo quiero ser un radical para ti. Yo quiero servirte con mi juventud, con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, con mi marido. Queremos servirte, Señor. Aviva tu obra, aviva tu obra, aviva, despierta, despierta tu iglesia amada, Señor. Porque no está muerta, pero sí duerme. No está muerta la iglesia, pero duerme muchas veces. Hay que sacudirla. Despierta tu amada. Porque tu palabra dice que viene el amado. Viene el amado y oímos su voz, y oímos la voz de nuestro amado. Paloma mía, aleluya, dice la Biblia que le llama el Señor a su amada iglesia. Paloma mía, amiga mía, despiértate del sueño, sacúdete del polvo y resplandece, porque ha llegado tu hora, ha llegado tu hora. Alabamos a Dios, aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, aleluya. Gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Queremos renovar la fuerza, Señor, renuévanos la fuerza, Señor. Queremos comprometernos contigo. Queremos terminar el año en victoria. Queda poco para que se nos vaya otro año más. Por favor, Señor, queremos terminar este año en victoria. En las familias que haya victoria. Señor, oramos por los que están enfermos para que tú traigas sanidad a nuestros hermanos y hermanas queridas que han luchado por años con una enfermedad. Une los matrimonios, une las parejas, une las vidas. Ayúdanos, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tú eres fiel, Señor.